amigos, les habla Blanca Miosi desde Caracas, Venezuela. Algunos de ustedes me conocerán por mis novelas. Estoy aquí para presentarles una pequeña colección de textos leídos a viva voz por sus autores. La idea fue de Fernando Hidalgo, administrador del foro Lea, Lea entre amigos. Espero que lo disfruten. Estaba decidida a aprovechar lo que le quedaba del día. Se puso frente al espejo. Inclinó la cara primero hacia la derecha, después hacia la izquierda, observando cómo se le descolgaba el rostro con levedad. Agitó entonces los brazos, saludándose efusivamente con las manos. Se miró los tríceps flácidos, mordiéndose los labios muy finos, cada vez más finos. Esta no es manera de aprovechar lo que me queda de día, se dijo. Y decidió salir al campo y llegar hasta el lago, por ver si encontraba su reflejo antiguo. Y pensó en cómo pensaba antes del mundo y de la vida. Y quedó sin respiración al darse cuenta de la frescura de aquellos pensamientos verdes y crudos. Y se agachó para arrancar un pedazo de hierba cubierta de rocío y no pudo. Se empapó las manos y las pasó suavemente por el rostro deteniéndose en los labios, acariciándose como la noche de su primera fiesta. Estaba aterrada. Tenía 15 años y no sabía si era guapa o no. Le pareció que acariciándose así suavizaría sus rasgos, eliminaría sus granos de puber y por encima de todo haría que ese miedo terrible que oprimía su corazón desapareciese. Y así fue, y se vio hermosa y todo aquel miedo se ovilló en su interior, en su rincón más oscuro, y se olvidó de él. Y la fiesta fue un éxito. 30 años después, el miedo había soltado su madeja desbocado y ella no sabía cómo encontrar el principio para ovillarlo de nuevo. Se arrodilló sobre la hierba, terminó tumbándose para empaparse entera. Entrecerró los ojos adivinando los destellos azules de las malvasías al otro extremo del lago. La conexión profunda con la naturaleza le provocaba siempre una sonrisa, y en aquel amago de sonrisa sintió el principio del ovillo con la punta de la lengua, y metió sin cuidado las dos manos en la boca, y tiró. Al principio muy lentamente, después, al pasar unos minutos, con más decisión, pero pensando siempre que sería una catástrofe si el ovillo se rompía. Recordó cómo le gustaban en su infancia los magos que se tragaban cosas, y aquel pensamiento le dio seguridad. Nunca había visto ahogarse a ninguno. Siguió tirando, y a sus pies se formaba un ovillo húmedo de saliva y de rocío que se teñía de verde tierno. Quizás en aquel lugar creciese con el tiempo una especie de planta desconocida, con una flor muy hermosa. Tendrían que ponerle un nombre. A medida que tiraba, sentía su cuerpo cada vez más liviano y se preguntaba qué sucedería si se levantase una ráfaga de aire. Sin embargo, le daba seguridad sentir la hierba mojada. Cuando ya solo quedaba en el cielo una pestaña de sol, sacó el final del ovillo. Antes de depositarlo en el suelo, arrancó un pedacito con los dientes y se lo guardó en el bolsillo. Se levantó, se quitó los zapatos y anduvo descalza por el sendero hasta su casa. Al llegar, ni siquiera se tomó el trabajo de mirarse al espejo. Contaba mi madre que su tía Alicia sorprendió a todos una tarde apareciendo con los huesos de su marido metidos en una saca. Alicia vivía lejos y cuando tuvo que regresar al pueblo quiso que la acompañaran los restos de su marido. Recuerdo esta historia de mi infancia porque ahora soy yo quien tiene en su regazo una caja con las cenizas de su esposo. Y me da por pensar que hubiera preferido 1000 veces verme con el peso de sus huesos. La caja es muy bonita, de madera, con un dibujito tallado en la tapa.
Podría contener bombones o puros o cartas de amor atadas con una cinta de seda roja. Sí, para eso hubiera sido perfecta. Cuando la elegí no pensé en lo que iban a poner dentro. Este montón de polvo desconocido y gris que me descoloca. Me dicen que es el hombre que hasta hace 4 días dormía a mi lado, la persona que más he amado en el mundo. Y me da por pensar que, si pudiera escoger, preferiría llevarme sus huesos a casa a unas sabiendas de que cuando todos se enteraran dirían que estaba loca. Estoy segura de que a nadie se le ocurriría preguntarme qué tenía pensado hacer con ellos. Y podría tener pensadas muchas cosas. Por ejemplo, podría despejar los muebles del salón y allí, sobre la alfombra, colocarlos uno a uno hasta recomponer el esqueleto, como si fuera un rompecabezas. Cuando estuviera completo, me serviría para recuperar al menos por un momento la estatura de mi hombre. Y podría ver con mis propios ojos aquella protuberancia que nos enseñaba el traumatólogo en las radiografías cuando se le rompió el brazo derecho. Y podría reconocer a mi marido a través de la peculiar dentadura de su calavera, esos dientes que jugueteaban sobre mi cuerpo desnudo aquellas noches de desenfreno que guardo en la memoria, como un tesoro. Y podría tomar su rostro entre mis manos y hacerle la caricia que llevo atragantada desde que murió. Pero no, nada de eso me será posible y estoy pensando, desalentada, que me he de conformar con este montón de cenizas sin atreverme siquiera a mirarlas, mientras todos a mi alrededor esperan a saber qué pienso hacer con ellas. Me dicen que incluso podría llevármelas a casa, a las cenizas, sí. Por eso también pienso que todos mentían cuando me abrazaban diciendo comprender mi dolor. Creo que voy a decirles que dejen estas cenizas para alimento del diablo y que me devuelvan la caja. Creo que en el fondo la elegí para llenarla de recuerdos, sabrosos y dulces como monedas de chocolate. Le dolían los golpes. Su espaldita lacerada le ardía demasiado. De la nariz fluía todavía un poco de sangre con la que había manchado su uniforme azul marino. No entendía qué había sucedido, por qué lo golpearon así. Se había portado bien, hizo su tarea, no rompió nada. Mucho menos era un niño desobediente. Es más, muchas veces escuchó ufana a su mamá presumir del talento bondadoso de su retoño. En la casa ayudaba en lo que podía, que a decir verdad no eran pocas las tareas que desempeñaba. Entonces, esos duros azotes, una duda asalta a su cabeza. A su pequeña hermana Andrea, menor un año que él, ¿cómo le habría ido? Recuerda que igual la jalaron violentamente, separándolos sin oportunidad de defenderse. ¿Cómo? Si la vida apenas comienza a sus 7 años. Se sentó al borde de la cama, deseó que la puerta se abriera de un momento a otro y que apareciera su papá consolándolo como cuando se caía de la bicicleta. Desechó pronto ese pensamiento, pues su padre a los gritos de su madre se unió al concierto de golpes y gritos que llovió sobre su pequeña humanidad. ¿Pero por qué? Suspiró profundo y tragó la sangre mezclada con la mucosidad. El hambre y el cansancio se apoderaban cada vez con más urgencia de lo que no comprendía. Se cogió como las cochinillas ante el temor de ser aplastadas. Un último pensamiento cruza su cabeza. ¿Sería porque mamá lo descubrió echado encima de Andrea, completamente desnudos? No lo cree. ¿Cuántas veces miró a sus papás haciendo lo mismo y nadie decía nada? Guiso de gatos. Esa misma mañana, Jamito había visto y oído por televisión, no con poca sorpresa, cómo en el lejano oriente, allá por donde se sitúan Japón, China, Corea y todos esos países exóticos, donde se prepara un rico alimento, sazonado en aceite de oliva, almendrado con especias y servido en vistosos platos decorados. El suculento guiso se llama gatos pequeños. Para que se entienda, cachorros de gatos comunes, de esos que maullan y se pasean por las azoteas en las noches de luna. Quedó maravillado del descubrimiento.
Más complacido queda cuando a unos metros de donde él se halla, la gata de la casa retosa plácida en compañía de sus tiernos gatitos. Jaimito se encuentra solo, mira con devota fe la cocina y sonríe satisfecho. Sus papás probarán un rico guiso. No sé si estoy dormido o sumido en la conciencia de la realidad, pero desde siempre unos sueños me acompañan. Veo entre niebla oscura un niño que escondido devora los libros de Poe, de Quiroga, de Maupassant. Lee con tremenda pasión, casi delirio. Luego su imaginación lo transporta a lugares remotos, llenos de humedad y encierro. Sus ojitos abiertos como faros en la noche iluminan la sombra aterradora de la muerte que inexplicablemente huye de su presencia. A su tierna edad se ha convertido en alquimista de sueños y deseos. ¿Será por ello que en su casa inspira diversos afectos encontrados? Su madre admira su desarrollado sentido de la conversación, su mente despierta, para encontrar en cualquier rincón una historia diminuta y fascinante. Su padre, funcionario menor de oficina gubernamental, es el tipo de persona que esas niñerías le son indiferentes. Para él vale más la alegre lisonja de su hija quinceañera, su favorita, su consentida. Y es esta, su hermana, quien destila más odio que fraterno cariño. Ella lo mira con ceño adusto, pues entiende que por ser hombre, su hermano tiene mayores privilegios y atenciones que las que ella tendrá por parte de sus progenitores. Mas no se desanima, sabe de la dulce afición que tiene por las cosas etéreas, siendo el centro de sus ataques. Planea a gusto cómo usar esa sutil afición en contra de su odiado hermano. Una dantesca solución viene a su loca mente. Su muñeca, una aristocrática parnafullada de seda y porcelana fina, amanece descabezada y tinta de sangre. ¿Quién puede decir si de animal o de utilería? Lo cierto es que Génova encara a Gustavo con el peor de los semblantes. Esto que hiciste se lo sabrá mamá, y ya verás cómo quema tus horribles libros y grotescos fetiches. Lo reta con la mirada de triunfo, seguro de su perversidad. El joven alquimista, que en un aleteo adivina la silueta portentosa de su padre saliendo del cuarto del baño, un vaporcito tenue indica que ya tiene tiempo de haber concluido la ducha diaria. Su madre, a las 6 de la mañana, salió al trabajo. Igual nota el cabello mojado de su hermana. Lo que dice a continuación rompe el silencio que lo aplasta ya de tiempo atrás. Si le dices a mi mamá lo de tu muñeca, siendo que yo no fui, yo le digo que tú te bañas con papá. Ella queda pasmada. Sus ojos antes ateas que consumaban su odio se vuelven chispas delatoras de su incesto fabricado. No dice nada. Nunca dirá nada. Desde entonces Gustavo vivió al amparo de sus fantasmas, lacónicos del absurdo. Fin. Eclipse, cuento leído por el autor. En un resquicio de mi memoria abundan los soles del olvido, esos con los que lidiaba en ocasos menos afortunados. Te miré con desdén, me miraste con agrado. Ninguno se atrevió a derrocar el silencio oculto a los demás que a nosotros dividía. Pero te empecinaste. Tu espada cortó el tiempo por la mitad y yo me quedé pensando, ¿cuándo olvido? Agotada en mis soledades, seguí tu huella sin tropiezo, siempre a tu izquierda, con el rostro recortado a veces. Recuerdo, entre muchas otras cosas, el momento preciso de tu indecisión, cuando el día se tornó oscuro y las aves se fueron a dormir confundidas y maltrechas tras la breve oleada de sombras vacilantes, ondulantes. Un anillo que chisporroteaba
dio paso a la nueva vida, y supe, en ese instante, que mi triunfo jamás llegaría. Estoy aquí de vuelta atrás, buscando algo perdido, escondido, olvidado, sepultado, no lo sé. Lo cierto es que a veces encuentro pedacitos de pasado que no termino de entender. A veces extraño los colores de la gente, los rostros de todos y de nadie. Estoy de vuelta, feliz de encontrar la misma tierra amarga y dulzona, la misma lluvia, el mismo mar, de sentir que los ríos corren por el mismo lugar y hacia el mismo punto. Feliz de sentir que vivo entre fantasmas como si el tiempo se hubiera detenido. He vuelto buscando paz, justo cuando mi alma viaja incontenible por el cielo, corrompiendo la quietud de mi corazón herido, provocándome unas ganas terribles de llorar, de buscar entre las sombras a los dioses para abrirme el pecho y expulsar a los demonios de mi alma, mientras las estrellas cantando alegres y feroces me llaman incitando a la locura, buscando razones para ir allá, donde el río se vuelve mar, a gritarle maldiciones al destino. Escrito encontrado en una pared de un cuarto de castigo del manicomio de Villahermosa, frente a las costas del distrito de Magdalena del Mar, Lima, Perú. Después de buscar infructuosamente al paciente, recluido en dicha celda, y al no poder localizarlo, se copió fielmente el escrito, el cual permanece en los archivos como expediente inconcluso. Magdalena del Mar, 29 de octubre de 1904, año del Señor. Todo comenzó una noche de fuerte diarrea, en la que cierto orificio no atinaba con sus funciones orgánicas convencionales. Fue al encender la luz cuando, con las prisas por ir al baño, estuve a punto de pisar una enorme cucaracha negra que corría a ocultarse bajo la cama. Del esfuerzo por la contención y el susto que me llevé, me defequé encima. Una noche horrible y asquerosa. Opté por tomar de una sola vez las 20 cápsulas del antidiarreico. Después fregué el piso y perfumé la estancia con litros de ambientador. Mi sorpresa fue morrocotuda al comprobar que la cucaracha seguía allí. Se asomaba con timidez y me miraba fijamente. Doblaba sus antenas como si quisiera comunicar alguna cosa. Me puse las lentes y, arrodillado frente a ella, agaché la cabeza hasta que mi nariz rozó su cara de aspecto acorazado. Estaba claro que me decía algo. Gesticulaba y golpeaba el suelo con las patas traseras. Luego paraba, me miraba a los ojos, doblaba sus antenas y volvía a golpear con las patas, pero esta vez con más furia y dando giros en redondo. La diarrea desapareció como por arte de magia, o el medicamento hizo su efecto. Me puse de pie y recapacité unos instantes. Buscaba la manera de saber qué diantres quería decirme el jodido bicho. Una idea acudió a mi mente y decidí poner manos a la obra. Conecté el aparato del karaoke y acerqué el micrófono a la cucaracha. Primero lo palpó con las antenas, luego exclamó: «Probando, 1, 2, 1, 2, hola». Ándale, ¿las cucarachas también hablan? Sí, entre otras cosas. Pero, ¿no debería usted decir uno en lugar de ono? Le pido 1000 disculpas, no podemos pronunciar esa maldita vocal, y no es porque no tengamos vocales en nuestro idioma, el cocarañol. Ustedes solo tienen 5, A, E, I, O. Nosotras, en cambio, tenemos tantas como pi elevado a la quinta potencia. No podemos articular la O porque carecemos de labios, y para pronunciar esa vocal infernal hay que hacer morritos. A ver, diga U, O. Curioso. Todo esto que me cuenta está muy bien,
pero no pretenderá que porque sepan hablar mi idioma las deje campar a sus anchas por el dormitorio. Esta es mi casa, y en ella no quiero insectos repugnantes. Por favor, cálmese. Usted no puede imaginar quiénes somos y de dónde venimos. Procedemos de un lejano planeta llamado Asterisco. Nuestros antepasados llegaron a la Tierra hace miles de años con el cometa Fly-Robin-Fly. Al pasar sobre ella, se arrojaron en paracaídas para colonizarla. Pero poco después, nuestras añoras enemigas, las cucarachas rojas, vinieron con el cometa Tecnitodemón procedentes del planeta Obelisco. Pretenden exterminarnos y adueñarse de toda la galaxia, pero no lo conseguirán. Bueno, esas cosas a mí no me interesan. Mi problema es que ustedes se comieron las fotos de mi primera comunión y me dejaron en todas sin cabeza. No sabe cuánto lo siento, de verdad. Le juro por San Cucarachón crucificado que no volverá a suceder. Es igual, olvídelo. Ahora lo que me gustaría es poder dormir de una puñetera vez. Que tenga pues una buena noche. No le molesto más con mis impertinencias. Si oye alguna cosa, no se preocupe. Hemos puesto trampas para las cucarachas rojas. Cada noche acuden a centenares a luchar contra nosotras, pero esta vez me temo que traerán la artillería pesada. No tenemos miedo. Somos más numerosas, más grandes y muchísimo más valientes. Aún decapitadas, podemos caminar y defendernos con patas y patas. Otra cucaracha, con andares de cincuentona y la cara pintarrajeada, se acercó y preguntó: ¿Qué haces por acá con esta iluminaria tan repotentísima? Es una de mis cuñadas, la argentina, pero está como una chota. La saludaré para mantener las formas. Chao, cuñada, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué hablas de una chota? Nada, una mexicana, eso, la mexicana, la que fuma. Las cápsulas ingeridas y la conversación de las dos parlanchinas que no paraban de darle al pico me produjo somnolencia. Me despedí de doña Cucaracha y su cuñada y me introduje en la cama. Poco después me dormí profundamente y olvidé desconectar el aparato del karaoke. Imagino que pasaron varias horas. En mis sueños vi a las cucarachas luchar a muerte. Todo era muy real. Escuchaba el rugir de los tanques, los cañonazos, y las imaginé cortándose las cabezas con las espadas, arrojando con las catapultas los cuerpos decapitados contra la retaguardia de las filas enemigas. Cuerpos que vagaban sin rumbo y se salían del campo de batalla en su ciego caminar hasta darse de narices contra un muro. Bueno, no creo que les quedaran muchas narices, pero valga la expresión. El micrófono seguía abierto y oía sus gritos de guerra. ¡Adelante, batallón número 2! ¡Preparado, batallón número 3! Tenemos más huevos que todas ellas juntas, y de nuestros huevos saldrán millares de cucarachas que lucharán hasta conseguir la victoria. Tenía la almohada sobre la cabeza y me tapaba los oídos con ella. Aquello era insoportable. Quería levantarme y desconectar el maldito aparato, pero me sentía sin fuerzas. Estaba más drogado que la cucaracha de la canción, la que no podía caminar porque le faltaba marihuana que tomar. No sabría decir cuánto tiempo pasé dando vueltas en la cama, profiriendo alaridos y dando saltos mortales. De pronto desperté, encendí la luz y puse los pies sobre el pavimento. Un líquido lechoso se extendía por doquier. Casi a punto de vomitar, subí inmediatamente los pies a la cama y me limpié con la sábana la mugre pegajosa y repugnante. Miré a mi alrededor. Aquello era lo más asqueropuerco que he visto en mi vida. Cuerpos negros sin cabeza, cabezas rojas sin cuerpo, cuerpos con patas, patas sueltas sin cuerpo, cabezas sin antenas, antenas sin cuerpo ni cabeza, y leche, mucha leche, espesa y maloliente.
Me olvidé de las cucarachas habladoras, de las negras y las rojas, de Asterisco y Obelisco, de los paracaídas, de la galaxia, de mis fotos de la primera comunión decapitadas, de los huevos, de la artillería y la batalla, y sobre todo de los cuerpos, cabezas, patas, antenas y leches. Agarré un spray de Cucales Terminator y pulsé el botón hasta vaciar el bote. El aire en mi dormitorio se hizo irrespirable. Abrí las ventanas de par en par. Inspiré profundamente y miré a la luna, que esa noche era blanca, reluciente y redonda. Observé unas manchas en su superficie e imaginé que serían millones de cucarachas felices que observaban el firmamento y cantaban a coro el Only You, o más concretamente el Only Yo. Pensé que si solo salen con la oscuridad, aquel lugar lejano y paradisíaco debería ser el hogar perfecto para ellas, pues, a diferencia de la Tierra, la luna prefiere la noche, como las malditas cucarachas. ...24 de septiembre de 2011... En Rioja ha amanecido un día gris. Una sensación flotaba en el aire, el aroma de Miriam. Cuentan que se aparece en los días de lluvia, en la fuente de los Tres Arcos. Unos la ven echando piedras en el agua cristalina, otros caminar por la carrera de la fuente en dirección al río hasta desaparecer. En mi mente resuena la voz de mi abuelo. Cuando los 9 ojos vuelvan a llorar, suplicando la verdad al ángel de la luz y vuelvan a rugir las aguas de la fuente de los Tres Arcos, la portadora de la esencia volverá a pasear por las calles. Como si fuese una profecía, esta tarde una fuerte tormenta ha caído con furia sobre Rioja. El puente de los 9 ojos, esbelto como siempre, resistía el empuje del encabritado río Andarax. Desde mi cuarto, en el viejo caserón propiedad de mis abuelos, podía contemplar la catástrofe: naranjos anegados, cosechas echadas a perder y muchos más destrozos. Cuando el temporal arreció, la fuerza del agua arrancó de su quinto estribo un enorme bloque del medio punto. Sobre él creí ver una figura flotando en el aire, rodeada de un haz de luz, con las alas extendidas iluminando la hacienda de San Miguel. Horas después, la luna se alzaba en el cielo. El caserón está construido en medio de una finca de naranjos. La fachada principal se alza vigilante en dirección al puente, o tal vez sea el puente el que vigila la casa. Apenas ha sufrido daño. Solo la caseta de las herramientas ha desaparecido, y con ella mis recuerdos. Si hay algo que realmente siento mucho haber perdido, es mi entrañable bicicleta azul, con la que solía pasear junto a Miriam. Salgo a caminar tras la lluvia. Me gusta el olor de la tierra mojada y el intenso aroma del azahar. Unos metros más adelante, enganchada al aroma de un naranjo, está mi mejor trofeo, una cinta de color rojo bordada con letras blancas. Miriam, Fiestas Patronales, 1984. La brisa juega con ella como reclamando la suya. Cuando la suelto, se aleja, haciendo piruetas en el aire, y en el mismo instante en el que escucho su voz, una lágrima acaricia mi mejilla. Me siento sobre el césped mojado, perdido entre mis recuerdos. 24 de septiembre de 1986. El olor a pan recién hecho me despertó. Bajé corriendo a la cocina y allí estaba mi abuela preparando el desayuno. Sobre la mesa, zumo de naranjas recién exprimidas y ricas tostadas untadas con mermelada de melocotón. Después de desayunar, solía acompañar a mi abuela a la alhóndiga. Por la tarde, consumida la siesta, estudiaba durante un par de horas. Siempre las apañaba para acabar antes de las 5. A esa hora solía salir a pasear con Miriam por el pueblo. La grava del camino de entrada al caserón crujía bajo el rodar de una bicicleta. Siempre sabía cuando ella llegaba. Lo sabía por el olor que inundaba el aire. Azar. Buenos días, señora Rosa. ¿Está Juan? Buenos días, Miriam. Está arriba, en su habitación. Espera y lo llamo. Y mi abuela me llamaba con una dulzura entrañable. Juan, baja.
Miriam ha venido. Yo me hacía el sordo. Me encantaba escucharla decir mi nombre. La primera parada de nuestras aventuras era el parque infantil. Nos encantaba hacer competiciones para ver quién era capaz de volar más alto en los columpios. Después echábamos de comer a las palomas en el jardín que hay frente de la iglesia. Esperábamos hasta que las campanas anunciaran las 6 de la tarde. Aprovechábamos el poco tráfico para hacer una carrera en bicicleta por la carretera hasta llegar a la placeta del barrio de la calle La Fuente. Allí descansábamos unos minutos, lo suficientes para coger fuerzas y seguir pedaleando. Al final, la calle vuelve a unirse con la carretera. Girábamos a la izquierda donde, a unos escasos 100 metros, se encuentra nuestro lugar favorito, la fuente. En ella nos bañábamos y disfrutábamos sintiendo el frescor del agua en nuestra piel. Aquella tarde le tenía preparada una sorpresa. Iba a enseñarle un nido de verderones que había descubierto. Dejamos las bicicletas al final de la carrera a la fuente. En un naranjo de la última hilera, pegado al muro del río, estaba el nido. El murmullo del agua sonaba con más fuerza que nunca. Miriam se subió al árbol y apoyó un pie en una rama seca que no resistió su peso. Cayó al río y la perdí de vista. Me asusté mucho y salí corriendo a buscar ayuda. Cuando llegamos al lugar del accidente, no había rastro de ella. Nunca encontramos su cuerpo. 24 de septiembre de 2011. Un fuerte trueno me saca de mis pensamientos. Cae una fina llovizna y estoy empapado. Me levanto y voy hacia el interior del caserón. Subo a mi cuarto y tomo un baño caliente. Me visto con un jersey azul y unos pantalones vaqueros. Ya apenas llueve. Bajo al jardín, corto un par de rosas y, como cada noche desde hace años, acudo a la fuente. Deposito las 2 rosas en el lugar donde nos bañábamos y lloro cuando siento una cálida caricia en mi mejilla. Entonces el olor a azahar me inunda. Al marcharme, escucho susurrar mi nombre. Me giro y la veo pedaleando en su bicicleta. Del manillar cuelga una cinta roja. Debiste suponerlo. Después de tanto tiempo de adicción a ti, no puedo permitir que sigas ejerciendo lo que mejor sabes hacer. Como especialista en urdir engaños, te crees tus propias mentiras. La adicción no se cura. Vociferas convencido de que yo te necesito hasta para respirar. ¡Qué gran mentira! Al principio me costó darme cuenta del poder de la voluntad. Con la firme decisión de recuperar a la mujer que quiero ser, recojo mis cenizas, abrazo la vida con la seguridad de aportar sosiego a un maremoto de posesión y engaño. Aún así, estés donde estés, quiero que sepas que sigo siendo adicta. Espera, no toques al delirio antes de que repiquen las campanas. Adicta a la palabra escrita. Amo la verdad sin sombras ni amenazas. Adoro el papel y que conste la verdad sin más. La libertad de vivir. Nos conocimos en la calle de la Ilusión, en el cruce con el callejón sin salida. Sin salida para mí. Recordarás que apenas me sostenían los tacones cuando decidí beber de tus ojos. Me divertía presumir de mocita cuando apenas contaba 15 años. Una mocosa que creía necesitar de un hombre. Hasta que la muerte nos separe. Eso fue lo que me hiciste creer. Lo juraste cuando estampé mi firma y el día y hora del sí quiero. Sin que me diera cuenta, comenzaste a tejer una densa red que envolvió todo mi ser. Tú eras mi dueño. La hacienda que heredaste de tu padre era solo tuya. Mi hacienda fue la dote acordada entre las familias para así agrandar tus horizontes de poder.
A cambio, en un gesto que te honra, te ocuparías de mí. Al principio me hiciste creer que la doma que ejercías era fruto de amor. Me amabas demasiado para permitir que me comportara como una tonta soñadora. Tú eras mi príncipe, el que me iba a colmar de amor y felicidad. No fui consciente del momento en que tus ojos claros se tornaron en gris acerado, ni tu sonrisa en una carcajada mordaz. Estabas dentro de mí, me poseías, era tuya, harías conmigo un montón de astillas y convéncete de una jodida vez. Repetías como un oráculo, el mundo está sobrado de ineptas como tú. Gozaste con lujuria mal disimulada, blandiendo látigos sobre mis piernas. Escupías una retahíla de palabras mientras todo mi cuerpo se cuarteaba como escarcha. Solo te tenía a ti. ¿Quién me iba a creer? Harás lo que yo te diga y a callar. No sirves ni para la cama, no sirves ni para parir un hijo. Me voy de putas porque no sirves ni para darme placer. Tardé, tú siempre lo has sabido, en ser consciente de mi fragilidad ante ti. Los harapos fueron formando un todo con mi cuerpo. La tierra absorbía calladamente mis lágrimas. ¿Quieres ser la comidilla de todo el pueblo? Escupías mientras la bilis encharcaba la comisura de tu boca. Te acusaré de abandono de hogar, de no ser siquiera útil como mujer, y chasqueabas la vara de avellano sobre mis piernas. Y ahora ponte los malditos pantalones, no se te ocurra lucir palmito. Quizá ya ni recuerdes cuando la fuerza de tu látigo dobló mi cuerpo. Fue solo un segundo, solo uno. Con el último zarpazo se cayó algo más que mi piel. Te arranqué de mí a jirones entre dentelladas de rabia. ¿Creías que no era capaz? Querer es poder, repitió cada milímetro de mi cuerpo, y no hasta que la muerte nos separe. Y no te preocupes por lo que digan las personas decentes. También aquí, en este pequeño reducto de tierra, encontré a manos llenas calor y esperanza. Y ahora, felizmente enamorada de mi pluma, trastoqué mi adicción a ti por la denuncia. No habrá un rincón impune para ti. Cuentos conocidos. Andresito era un niño tímido, retraído, inteligente. Su cara redonda, de grandes ojos grises y suaves facciones, le daba un aire angelical. Laura, su única hermana, era 3 años mayor, poco en realidad, pero la distancia se acentúa en edades tan cortas. Ella empezaba a ser mujer a sus 12 años, mientras Andrés aún jugaba con soldaditos de goma. El padre había muerto 2 años atrás, en un accidente de moto que dejó a Juana viuda, coja y con una pesada carga por delante. Juana sintió más la carga y la cojera que la viudez, pues el matrimonio tenía desavenencias y frecuentes discusiones desde que el marido hizo algo, Andrés no sabía qué, por lo que la mujer se puso como loca y se enfadó mucho. Nunca se hablaba de eso en casa, aunque a veces los niños oían a sus padres discutiendo en el dormitorio. Costaba ver en Juana a la jovencita cargada de ilusiones que fue en su juventud. Su vida había sido muy distinta de la que soñó. El muchacho con quien imaginó que sería feliz pronto se convirtió en un patán desatento, zafio y bebedor. Ella había jurado acompañarlo hasta la muerte, y así fue, aunque acabó mucho antes de lo pensado. Siguió una soledad en compañía de la que era imposible escapar, no con su cojera, su treintena larga y 2 hijos pequeños. Si al menos ella fuera como Sara, pensaba. Sara era la menor de los 6 hermanos de Juana, aún muy joven cuando ésta se casó y sin otro lugar donde estar, fue a vivir con el matrimonio. Era una mujer llamativa, alegre, preciosa. Tenía enamorados a todos los hombres del barrio. Algunos esperaban en el balcón la hora de verla pasar con sus enormes tacones y la sonrisa en los labios, camino de la oficina todas las mañanas.
Congeniaba muy bien con sus sobrinos, sobre todo con Andresito, que, a su modo, estaba también enamorado de su tía. Juana sentía a Sara como una humillación constante. Cada domingo la joven llevaba a los pequeños de paseo, les compraba tebeos y chucherías, hacían visitas interesantes. A la madre se le hacía insoportable ver a su hermana usurpando su papel, pero el sueldo que traía a casa era una ayuda imprescindible, de modo que callaba, rumiando maldiciones. Por su parte, Sara sabía que era necesaria y no se le hacía difícil renunciar a tener una vida independiente. Siempre creyó que no estaba hecha para el matrimonio. Además, la experiencia de su hermana le daba la razón. De vez en cuando salía a cenar o al cine con algún amigo. Entonces Juana refunfuñaba palabras muy groseras. Algunas noches Sara se quedaba un rato con los niños contándoles cuentos. Así fue como Andrés oyó por primera vez la historia de dos hermanas muy distintas, una cenicienta y fregona, la otra distinguida y señorita. Tuvo la impresión de que era algo conocido. Ya en la cama pensó, mamá es la cenicienta y la tía la señorita. Sí, eso es. Pero después el cuento seguía de modo diferente, pues la cenicienta era agradable y la otra no, lo contrario que en su casa. No era el mismo cuento, aunque se parecía. Juana apenas salía de casa. Su ropa de calle se apolillaba inútil en el armario. No era mucha, pero sí elegante, de la que a toda mujer le gusta ponerse. Algunas tardes, en vacaciones o cuando no había colegio por algún motivo, llamaba a Andrés antes de la merienda. «Ven, hijo», le decía, llevándolo a la habitación, «siéntate en el taburete». Abría el armario y pasaba un buen rato tras la puerta como si fuera un biombo. Después desfilaba ante el pequeño vestida de domingo. «Dime, ¿estoy guapa?» «Sí, mamá, muy guapa», respondía él sin entusiasmo. Regresaba al armario y al rato volvía a aparecer con otro vestido. «¿Y ahora? ¿Cuál te gusta más?» «Muy guapa, mamá, los dos son muy bonitos». Pero su voz no resultaba convincente y Juana no conseguía lo que buscaba. El niño ya sabía qué venía a continuación. «¿Me ves delgada? ¿Qué es que estoy gorda, Andresito?» Juana era una mujer gruesa, eso saltaba a la vista, pero Andrés sabía muy bien lo que tenía que decir. «No, mamá, estás delgada, estás muy guapa». Y entonces la escena final, la apoteosis. «Dime, hijo mío, ¿quién es más guapa, tu tía o yo?» Ah, no, por ahí Andresito no podía pasar. Podía decirle que estaba delgada, que el vestido era precioso, pero que era más guapa que la tía, eso nunca. Su tía era la mujer más guapa del mundo, y él no diría lo contrario. «La tía, mamá, la tía», decía el niño, temeroso por lo que se le venía encima. «Mal hijo, descastado, este sinvergüenza prefiere a esa fulana en lugar de a su madre. Ya te casarás, ya, y vete a saber con quién y qué te hará». Todo eso dicho a voz en grito. Por eso, cuando una noche le contó su tía la historia de Blancanieves, Andresito volvió a tener la sensación de que ya conocía el cuento.